De hoy, pues el día de mañana es día del Señor, ¿verdad? Me voy a hacer aquí a un ladito nada más para colocarme el otro micrófono. Y para terminar este tiempo, comenzamos el día de ayer, ¿verdad? Y la verdad es que los bloques de tiempo que hemos designado se van muy rápido, pero yo espero que con esto se queden animados y primero Dios tengamos una segunda oportunidad de vernos, ya un poco más estructurada quizás, con alguna noche el día viernes, como habíamos en algún momento pensado, y poder alargar más estos tiempos. La intención mía y la intención del Ministerio de Palabra de Vida es que podamos juntos caminar en un compañerismo de tal manera de que podamos dar nuestro siguiente paso en nuestro caminar con Cristo, pero también luego abocarnos a alcanzar a otras personas con el Evangelio de Jesús y ayudarle a otras personas también a su siguiente paso con Jesús, sea que ese siguiente paso sea para salvación o sean pasos específicos en el camino de la obediencia y la dedicación de nuestras vidas. Y pensando en esto, vamos a continuar con la conferencia que comenzamos el día de ayer, la conferencia relacionada con el proceso de liderazgo. Y recordará que el día de ayer estuvimos estudiando de que este proceso de liderazgo lo podemos, ahí lo va a ver en pantalla, lo podemos diagramar, lo podemos estructurar en una serie de etapas que no necesariamente las etapas van a darse una detrás de la otra. Estas etapas son el llamado al liderazgo, la instrucción en el liderazgo, la crisis en el liderazgo y la restauración en el liderazgo. Y hablábamos el día de ayer que definitivamente la etapa 1 es así invariablemente la primera, ¿verdad? Nadie puede comenzar con la crisis en el liderazgo si en algún momento no ha tenido el llamado. Pero la parte de la instrucción y la parte de la crisis y la parte de la restauración se dan en cada momento en ciertas etapas y en ciertos momentos de nuestro servicio. Definitivamente tenemos que ser instruidos. El día de ayer hablábamos que en esta parte de la instrucción, usted y yo debemos reconocer que somos discípulos siempre. El discípulo no puede ser mayor que su maestro, y el maestro de todos nosotros es Jesús. Así que durante toda nuestra vida, en esta etapa de nuestra salvación, en esta temporalidad, nosotros somos matentes, somos estudiantes, somos discípulos. Pero también ayer, en la etapa de la instrucción, veíamos que nosotros debemos ser dependientes. Y por eso hoy tomamos un tiempo para hablar de la HS y para hablar de la oración y para hablar de la ayuno. Porque el estar profundizando en nuestra relación con Dios nos lleva a una dependencia de Él. Yo sé que en la medida que esta semana avance y que cada uno y cada una de ustedes se anime a descargar la aplicación y se anime a estar ahí curioseando la aplicación, van a poder entenderla. No es una aplicación difícil de entender, pero realmente lo complejo va a ser ponerlo en práctica, animarse a leer los pasajes que ahí se van proponiendo para cada día. En este momento estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Entonces ya vamos en el capítulo 3, y no se trata de que usted retroceda hasta el capítulo 1, sino que lo tome desde donde está hoy y ahí lo empiece a leer y empiece a crear sus propias listas de oración y empiece a compartir las listas de oración,
Porque lo lindo de la HS es que como es una aplicación, cuando usted hace públicas sus peticiones de oración, hay otra gente que se une a orar junto con usted. Todo esto es para crecer en la instrucción con el Señor y para que nosotros podamos dar pasos concretos en la dependencia. Pero bueno, tenemos que hablar de crisis también, ¿sí? Y ahí en la pantalla usted va a ver que podemos hablar de una serie de momentos críticos que vivieron los discípulos, que vivió Pedro, que vivió Juan, que vivió Andrés, y nos vamos a identificar con algunos de esos momentos críticos. Y no se preocupe, no se trata de evitar esos momentos. Déjeme decirle que esos momentos van a llegar. El asunto es, no escuche esto, por favor, regáleme su corazón. No es cómo reaccionamos en la crisis. No, eso no funciona. Se puede hacer, pero no funciona. La clave es cómo actuamos en la crisis. Porque el actuar nos lleva a hacer lo que en algunos momentos acertadamente los discípulos pudieron hacer. El primero de los momentos de crisis, como puede ver ahí, es el fracaso. Déjeme decirle que no siempre vamos a acertar. El día de ayer, en esta dimensión de líderes, hablábamos de nuestra responsabilidad como esposos para algunos de nosotros, como papá y mamá en los hogares, como responsables de ministerio. Y vamos a Mateo capítulo 9. Vaya conmigo ahí, por favor, en la escritura. Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. Y en Mateo capítulo 9 vamos a concentrarnos. Bueno, Gabriel, hazme un favor, antes de hablar de fracaso, vamos a hablar de falta de entendimiento. Sería el primero. Vamos a Mateo capítulo 7, allí, Mateo capítulo 7. Ya vamos a hablar de la parte del fracaso, pero primero vamos a ir a Mateo capítulo 7. 7, 17 y 18. Y la falta de entendimiento es una crisis que enfrentamos muchas veces en este proceso de ser discípulos, en ese proceso de aprender a ser dependientes de nuestro Dios. Y dice así, Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y entonces Jesús está hablando de la fructificación, ¿sí? Y entonces dice, así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. Y muchas de las enseñanzas de nuestro Señor Jesús fueron a través de parábolas. Esto es una pequeña parábola de algo que para la gente que escuchó a Jesús ese día le resultó familiar. Yo nunca he estado en la tierra de Israel, así que no puedo hablar qué tipo de árboles frutales ellos tienen. ¿Estamos bien? Pero de algo estoy seguro. Ellos tienen árboles frutales de algún tipo, como nosotros tenemos árboles frutales de este lado del planeta. Así que la parábola que usó Jesús es una parábola con la que nosotros podemos familiarizarnos. El asunto es este. Hasta la parte en donde dice el buen árbol da buenos frutos, el árbol malo da frutos malos, eso es claro para nosotros.
sea, si un árbol está débil, si un árbol tiene una plaga, evidentemente el tipo de fruto que va a dar, ¿cómo va a ser? Malo, ¿no? Probablemente no tenga el tamaño que debe de tener el fruto, no tenga el sabor que debe de tener. El asunto es cuando Jesús se siguió de largo en la parábola y llegó a esta parte, versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y ahí, sinceramente, tanto la gente que escuchó a Jesús como nosotros, ¿verdad? Y más nosotros, ya se nos complica la situación. Porque para la gente de aquel tiempo, la gente decía, sí, bueno, decía la gente de ese tiempo, pues es obvio, ¿no? Si yo tengo un árbol que no está dando buen fruto, pues de nada sirve tenerlo. Entonces, ¿qué uso le puedo dar? Y bueno, convertirlo en ¿qué? En leña, lo corto y lo echo en el fuego. Pero para nosotros, esa última frase ya tiene un fuerte simbolismo espiritual. Y nosotros el fuego, invariablemente, ¿con qué lo relacionamos? Con el infierno, como bien está diciendo mi hermana Julieta. Entonces de repente nosotros nos detenemos y nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, entonces significa que las personas que no dan buen fruto se van al infierno. Y entonces ahí se nos hace, a veces, no siempre, pero a veces se nos hace un lío en la cabeza. Por eso es que muchas veces en este proceso de liderazgo las crisis vienen por falta de entendimiento. Y miren, y aquí yo estoy poniendo de ejemplo una parábola sencilla, pero la verdad es que a veces la falta de entendimiento provoca crisis en las iglesias, que a veces las iglesias hasta han llegado al punto de... Exacto. Y usted y yo sabemos que las divisiones definitivamente no vienen de Dios. Y sí, yo sé que a veces las divisiones se dan por unas cuestiones así ya bien, pero de pecados bien groseros. Sí, totalmente. Pero en otras ocasiones es simple y sencillamente porque algunas personas entienden las escrituras de una forma y otras personas las entienden de una manera diferente. Pero el problema se da porque ninguna de estas personas está dispuesta a dar un paso de humildad y reconocer algo. A ver, detengámonos. ¿Qué tal si no lo estamos entendiendo bien? Ese realmente debería ser el paso de humildad. Y una vez que las personas reconocen que hay una fuerte probabilidad de que no lo están entendiendo bien, entonces recurrir a personas más sabias, a personas quizás con un profundo entendimiento de la escritura, personas que tengan el don de enseñanza, personas que están puestos en el cuerpo de Cristo para enseñarnos. Pero esto no se da cuando nosotros tenemos una fuerte carga de orgullo del corazón. Y el orgullo y la falta de entendimiento son casi una granada a punto de explotar en la mano de una persona. ¿Comprende? Y ahí es donde viene la crisis. Realmente no entender ciertas porciones de la Escritura es algo que no nos debería de sorprender, porque dice la Biblia de que las profundidades de la persona de nuestro Dios son inconmensurables, es decir, no se pueden medir fácilmente. El apóstol Pablo habló del amor del Señor y lo colocó en 4 dimensiones. Dijo la altura, la profundidad, la anchura, el espesor. O sea,
Pablo en su tiempo trató de pensar en todas las posibles dimensiones de un cuerpo, lo que se podía ver del piso hacia arriba, lo que no se veía del piso hacia abajo, la anchura y el espesor de algo. Y entonces Pablo dijo, así es de inmenso el amor del Señor. Por lo tanto, la falta de entendimiento se puede convertir en una crisis severa, pero si está combinada con debilidades de carácter. Ay, que cuesta a veces reconocer que simple y sencillamente algo no lo sabemos. Pero la verdad es que eso es un ingrediente importante de humildad. Cuando alguien viene con una pregunta, cuando viene con una postura de la Biblia y simplemente decimos, oye, la verdad es que nunca lo había considerado de esa manera. A ver, ¿puedes explicarme un poco más acerca de esto? No debería costarnos. Le voy a contar una experiencia particular de hace un año. Allá en la ciudad de Orizaba se hizo un evento dirigido al público en general. Y este evento lo motivó una iglesia y era aprovechar el Día de la Biblia. Y esta iglesia montó un evento bastante grande, nos invitaron a algunos de nosotros a ser parte de las conferencias y la idea era abrirlo al público para que el público se diera a la tarea de conocer qué es la Biblia y dejara de opinar de la Biblia sin conocer acerca de ella. Y estuvo espectacular el evento, muchas personas llegaron. No todas las personas que llegaron creían en Jesús. Y a mí me dieron un tema. El tema que me dieron a mí para exponerlo fue ¿por qué aseguramos que la Biblia es la palabra de Dios? Y bueno, cuando me lo dieron a mí, yo tengo que ser sincero, yo dije, bueno, es un tema que ya he estudiado anteriormente. Y mi sorpresa fue que la verdad es que muchos de los principios que yo había tomado para asegurar que la Biblia es la palabra de Dios eran principios que simplemente yo estaba repitiendo sin haberlos estudiado. Y me encantó la oportunidad que el Señor me dio, porque me hizo volver a reestudiar lo que ya hace tiempo había estudiado. Y el pastor Fausto sabe de que en el seminario donde, porque tú estás haciendo tu maestría en el Southwestern, creo yo, ¿verdad? No, en Dallas. En Dallas. No, eso es todavía más pro. Sí, yo la hice en el Southwestern. Y el pastor Fausto sabe de que cuando uno hace una maestría en estudios teológicos, te vuelven a hacer estudiar el tema de bibliología. Así que no era algo que yo tenía hace ratos de no estudiar, lo había estudiado recientemente, pero no desde esa óptica. Así que me encantó porque te da la oportunidad de volver a estudiar, de no asumir que ya lo sabes, de dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra de instruir. No hay nada más peligroso para un líder que pensar que ya lo sabe todo. Cuidado. Así que la crisis viene por esto, pero ¿sabes? La crisis también no solamente puede venir por falta de entendimiento, sino también por incredulidad y dureza. Vamos al libro de Marcos, estamos en el libro de Mateo, y ahora en el libro de Marcos, por cierto, se dieron cuenta que no expliqué qué quiso decir el Señor cuando dijo, entonces el árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, ¿verdad? ¿Qué es eso? Es a propósito para que ustedes digan, y entonces, ¿de qué estaba hablando Jesús ese día? ¿Verdad? Muy bien. Sabemos que estaba hablando del fruto bueno y el fruto malo, del árbol malo y del árbol bueno. Hasta ahí estamos ready todo. La dificultad es al final de las líneas. Muy bien. Ahora vamos a la parte de incredulidad. Marcos capítulo 16. Vayan conmigo ahí, por favor. Marcos capítulo 16. Y aquí ya estamos hablando del momento en que Jesús resucita de entre los muertos. Y hablando del contexto, dice el Señor Jesús así.
perdón, dice la Escritura así. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Esta es una referencia a lo que Lucas explica con más detalle acerca de 2 discípulos que van camino a Emaús. Luego dice en el versículo 13, ellos, estos 2 discípulos, fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice la Biblia? Ok, a ver si estoy entendiendo. Aparecieron mujeres seguidoras de Jesús diciendo que el Maestro había resucitado. Y los 11 no necesariamente creyeron. Pedro y Juan fueron a ver si verdaderamente no estaba el cuerpo. Regresaron con el reporte de que efectivamente el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Pareciera que el resto, aún así, no creyó. Versículo 14. Ni modo. Finalmente dice, Jesús mismo se apareció a los 11, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice que el Señor Jesús hizo? Y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Qué tremendo, qué tremendo. Estamos hablando de Jesús resucitado. Y dice que Jesús se les apareció y en medio de las conversaciones que tuvieron, ni modo, Jesús tuvo que hablar de un tema serio. Y el tema serio que tuvo que hablar con los 11, dice particularmente con los 11, fue que los 11 son 11. Eso significa que ahí estaba Pedro, ahí estaba Juan, no solo estaba Mateo, no solo estaba Tomás, porque nosotros recordamos que a Tomás él le habló acerca de esto, pero ahora nos damos cuenta en el libro de Marcos que no solo Tomás tenía un problema, lo tenían los 11. Y dice que el Señor habló con los 11 y a los 11 les reprochó 2 cosas. ¿Cuáles fueron las 2 cosas que les reprochó? La incredulidad y la dureza del corazón. Esa es una crisis para el liderazgo. Queridos hermanos, hermanas, si le sucedió a los 11, ¿de verdad tú piensas que tú y yo no vamos a pasar por esa crisis en algún momento? Claro, podemos orar al Señor que nos libre de eso, pero te suplico, no asumas que tú estás sobre un nivel diferente que estuvieron los 11. Te suplico. Por eso los apóstoles luego a través de sus escritos, como por ejemplo el de Pablo, nos animó a decir, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así que tú y yo debemos de mantenernos alerta, porque la crisis puede venir también por dureza de corazón y por incredulidad. ¿Quieres aprender acerca de cómo cuidarte? Lee el libro de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito específicamente para una generación de creyentes que estaban batallando con la dureza y la incredulidad. Una iglesia cada cierto tiempo debe separar dentro de sus estudios para repasar la carta a los hebreos, porque la carta a los hebreos fue dirigida a un grupo de creyentes con esta situación. Y cada uno de nosotros creo que podríamos hablar de etapas de nuestra vida en la cual batallamos o con la incredulidad o con la dureza, y algunas veces creería yo con ambas cosas. Muy bien, ahora sí, vamos al fracaso. En el fracaso vamos a ir a Mateo capítulo 9. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículos 28 y 29. Así que estamos en Marcos y regresamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 9, versículos 28 y 29. ¿Ya?
Ok, muy bien. Y dice la escritura: y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces los tocó, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. ¿Y qué sucedió con esos ciegos ese día? ¿Qué sucedió con esos ciegos ese día? Los ciegos vieron. Nosotros tenemos pasajes paralelos en donde no nos habla de dos ciegos, sino nos habla de uno nada más, y hasta se le da el nombre. Se le llama Bartimeo a esta persona. Es decir, a esta persona se le llama por el nombre de su papá. En esas épocas, la palabra o el prefijo bar en hebreo o arameo antiguo implicaba simplemente hijo. Así que este nombre Bartimeo es una referencia de esta persona ciega conocida por el nombre de su papá. Aquí en Mateo simplemente se nos dice que eran dos ciegos, pero lo que llama la atención es la pregunta de Jesús. ¿Cuál es la pregunta de Jesús a estos dos ciegos? ¿Creen ustedes que yo puedo hacer esto? Y tú y yo tenemos que reconocer que muchas veces, cuando las cosas no han funcionado en nuestra vida, no sé, voy a hablarte de mi corazón intentando conectar con el tuyo. Muchas veces nosotros sabemos que nuestro Señor puede hacerlo. No tenemos duda alguna que lo puede hacer. Pero simplemente no suceden las cosas. Y así nos va. Y así nos va. Hemos perdido el trabajo. Hemos perdido alguna relación. Hemos perdido bienes que necesitamos. Hemos perdido dinero, y no por una mala decisión, no porque fuimos y lo apostamos, sino porque simplemente perdimos el dinero. Hay hermanos nuestros que han perdido inversiones de dinero en negocios, y no ha sido porque lo han hecho de una manera fraudulenta, sino que invirtieron y simplemente no se dio. Y han puesto su fe y su confianza en nuestro Señor. Y pareciera que del cielo se susurra, ¿no? ¿Crees que puedo hacer eso? Y nosotros, igual que estos dos ciegos, respondemos: sí, Señor, yo sé que puedes. Pero no se da. Y eso es tremendo para el corazón. Eso es una crisis tremenda para el corazón. Y aquí yo acabo de hablar de cuestiones materiales. Pero ¿y qué tal cuando vamos a ser queridos? A lo largo de 20 años de ministerio, y sí que los pastores acá estarán de acuerdo conmigo en que a veces hemos tenido que estar al lado de personas en donde decidimos quedarnos callados sin hablar, porque simplemente no tenemos respuesta para lo que una persona le está pasando. Y una persona viene al lado nuestro y nos dice: pero yo le clamé al Señor para que nos diera la oportunidad de atender a nuestro hijo un poco más de tiempo. Y el Señor simplemente guardó silencio. Todos hemos estudiado acerca de lo que el ángel Gabriel en su conversación con María le dijo. ¿Se acuerdan ustedes? En Navidad hablamos mucho de esto, ¿verdad? Cuando vino el ángel Gabriel y le anunció a María que iba a nacer de ella el Mesías. Y el ángel Gabriel en un momento dado dice: porque nada hay imposible para nuestro Dios. ¿Sabes? Hace muchos años atrás, estudiando un poco a profundidad esa porción de la Escritura, pero desde el griego, me di cuenta que ahí hay escondida una palabra en griego que no sé por qué no se traduce, la verdad. La palabra es la palabra remá. Y la palabra en griego significa esto. El ángel Gabriel ese día literalmente dijo esto: porque no hay
palabra imposible para Dios. Lo que Gabriel dijo ese día es que cuando Dios emite su palabra, las cosas serán. Por eso el Génesis, y ese es un eco al Génesis, cuando el Señor dijo, sea la luz, y la luz fue. Dijo el Señor, haya criaturas que la tierra produzca, y las criaturas fueron. Bueno, desde que yo aprendí esto, cuando yo he orado en momentos de crisis, le he dicho al Señor en mis oraciones, emite tu palabra, y si tú emites tu palabra, se va a dar. Por favor, por misericordia, de acuerdo a tu voluntad, todo lo que nosotros conocemos acerca de la oración. Y tengo que decirte que a veces el Señor simple y sencillamente no ha dicho nada respecto a eso. Así que te anuncio que vamos a pasar por ese tipo de momentos. La respuesta de los ciegos en este pasaje fue: sí, Señor. Y Jesús respondió, les tocó los ojos y emitió la palabra y dijo, conforme a vuestra fe sea hecho. Pero a veces simplemente Él dice, bástate mi gracia. Y tenemos como líderes que aprender a vivir con ello. Aún así, como recordábamos con mi hermana Julia hoy acerca de un misionero de palabra de vida que no se cansa a pesar de todas las situaciones que ha vivido en los últimos años, de decir, a pesar de todo ello, nuestro Dios sigue siendo bueno. Así que la crisis viene por falta de entendimiento, por incredulidad y dureza, por el fracaso, pero también por deseo de señoría. Vamos a ir, por favor, de nuevo. Estamos en Mateo, pero vamos a avanzar un poquito más a los versículos 33 al 35. Y dice la Escritura así: ¿estamos? ¿Ya? Estamos en Mateo capítulo 9 y ahora vamos a avanzar del 33 al 35. ¿Están conmigo? Y ahora vamos a ver un milagro que provocó una situación muy compleja. Dice, y echado, bueno, vamos a leer el 32. Mientras salían ellos, aquí le trajeron, ¿qué dice? Un mudo endemoniado. Era algo crítico, ¿no? Era una persona muda, pero no era muda por una condición de salud, sino porque tenía un demonio. Y tendríamos mucho para hablar sobre ello, pero vamos a ir específicamente a lo que sucedió. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, dice la Escritura. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Qué impresionante eso. Pero los fariseos decían, no se les ocurrió una idea mejor, ¿verdad? Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia, toda dolencia en el pueblo. Y los fariseos tenían una posición de liderazgo privilegiada en su tiempo. Y veían a este carpintero diciendo y haciendo cosas que, como acabamos de leer, no se había visto en Israel en ese tiempo. Y estos líderes, teniendo el conocimiento bíblico, teniendo las capacidades de poder entender la voluntad de Dios, no se les ocurrió mejor cosa
que decir que Jesús actuaba por los demonios. ¡Ah, qué tremendo! ¿No? Nosotros sabemos la motivación interna, como pueden ver en pantalla. Lo que pasa es que los fariseos tenían un fuerte deseo de mantener ellos, ¿qué cosa? El poder, el señorío. Y para nosotros es fácil ahora ver a los fariseos y hablar acerca de los fariseos. Pero años después se iba a escribir una carta dirigida a una iglesia. Vayan conmigo ahora, allí a la tercera carta de Juan. Vayan conmigo hasta el final, casi del Nuevo Testamento. Vayan conmigo allí a la tercera carta de Juan. Es una carta pequeña en el Nuevo Testamento. ¿Me avisan cuando estén ahí? Y tengan en mente a los fariseos. Los fariseos pudieron haber dicho cualquier cosa. Miren, pudieron haber dicho esto. Pueblo, sabemos que están viendo maravillas. Examinemos la Biblia para ver si estas maravillas acreditan a este hombre. Pudieron haber dicho cosas así, de tal manera que no le dieran la adjudicación del Mesías a Jesús. Podían haber hecho o motivado al pueblo, a que el pueblo indagara en la Biblia, que estudiara más la Escritura. Pero se les ocurrió decir: no, este hombre, por el príncipe de los demonios, echa fuera demonios. ¡Ah, qué tremendo! En la carta tercera de Juan vamos a escuchar de un hombre llamado Diótrefes. Y este Diótrefes ya no es un fariseo. Diótrefes ahora es un líder de una iglesia. Y mire lo que la Biblia dice. A ver, rapidito para terminar ya. Versículo 9. ¿Están conmigo? Y dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta, ¿qué dice? Tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras. Mira qué interesante. ¿Qué tipo de palabras se le salieron a los fariseos cuando Jesús hacía esos milagros? Palabras malignas. Ahora ya no estamos hablando de un fariseo, ahora estamos hablando de un líder de una iglesia. Y a este líder llamado Diótrefes, ¿qué tipo de palabras se le salían? Palabras malignas. ¿Cuál era la intención de los fariseos? Mantener su señorío. ¿Qué amaba Diótrefes? Aquí lo dice la Biblia. ¿Qué amaba Diótrefes? Tener el primer lugar. Queridos, queridas, ese virus nosotros también lo podemos padecer, y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Y podemos ver la obra del Señor en una iglesia, en un grupo de hermanos, y de repente nuestro entendimiento nublarse y llegar a la barbaridad de acusar a ese grupo de hermanos de estar bajo la influencia del mismo Satanás. O podemos llegar al caso de Demetrio de Diótrefes, llegar al caso de Diótrefes e inclusive no reconocer la autoridad de las personas que Dios ha puesto en autoridad de su iglesia. Y parlotear, hablar mucho. En la abundancia de las palabras generalmente nos falta el pecado, y llegar al punto de proferir palabras malignas. Tenemos que cuidarnos mucho de eso. Pero después de la crisis, y con esto terminamos, gracias al Señor siempre va a venir la restauración. La crisis es el punto de decisión. O confías en ti mismo o fracasas, o confías en Dios y creces.
Eso lo dijo un escritor llamado Oswald Chambers. Y en este punto nosotros tenemos que entender que Dios nos ofrece restauración. No te preocupes, la crisis va a venir, pero gracias al Señor que junto con la crisis también viene su gracia. En la restauración tú y yo tenemos que confiar en la intercesión de Jesús. Pedro pasó en un momento de crisis, terminó negando al Señor Jesús, pero observa lo que dice Lucas capítulo 22. Ve conmigo ahí a la Biblia, por favor. Nuevamente, regresemos a los evangelios y vamos ahí a Lucas capítulo 22. Y estamos por terminar. Aguántame un ratito nada más y casi terminamos. Ve conmigo ahí a Lucas capítulo 22 y la Biblia dice de esta manera. Hablando de este momento tremendo que va a vivir Pedro, Jesús dice así. Lucas capítulo 22, versículo 31-32 vamos a leer. ¿Lo tienes? Y dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. No fueron buenas noticias de la crisis que iba a tener Pedro. Era una crisis de fracaso la que él iba a tener. Pero miren qué bonito lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Así que recuerda siempre, la crisis va a venir, pero no te olvides que la crisis no la tienes que enfrentar solo o sola. No la tengo que enfrentar yo solo o sola. Nuestro Señor Jesús intercede por nosotros. La primera carta de Juan dice que Él tiene una función de abogado delante del Señor. Así que ánimo con esto. Mira que lo que enfrentó Pedro no fue nada sencillo y la regó mal. Pero ¿sabes por qué Pedro no salió como Judas, cargado de culpa, a hacer una locura? Porque estoy seguro que Pedro recordó que Jesús le había dicho: pero yo he intercedido por ti para que tu fe no falte. Y luego le dijo dónde iba a terminar la historia. Y tú, una vez vuelto, no se iba a quedar ahí negando al Señor siempre. Confírmanos, hermanos, porque estos también van a fallar. Así que recuerda eso siempre. Y recuerda lo que todos sabemos: el amor por Jesús. En Juan 21, 15, 17 encontramos aquella conversación de Jesús con Pedro. ¿Y te acuerdas las 3 ocasiones en que Jesús le preguntó a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Y las respuestas de Pedro eran respuestas limitadas de acuerdo a su persona. Pero realmente Jesús lo que estaba tratando y lo que hizo fue recordarle a Pedro que no se trataba de su fuerza, sus capacidades, de sus megatalentos, sino nada más del amor profundo que tuviera por Jesús. Y Jesús en cada una de esas ocasiones le dijo: apacienta las ovejas, apacienta mis corderos. Así que en los momentos de crisis, lo que tú y yo debemos de buscar que surja, que se acreciente, que se arraigue todas estas acciones en conjunto, es nuestro amor por Jesús. Nuestro amor por Jesús. Recuerda aquella iglesia en Apocalipsis, la iglesia de Éfeso. Si había algo que Jesús le dijo: yo tengo contra ti, fue que has dejado tu primer amor. Y tanto se ha hablado de ello, pero todos sabemos que la esencia es el amor por Jesús. Así que este tiempo de capacitación ha intentado traer a tu mente y a tu corazón la inquietud de que como líder, como servidor del Señor en esta iglesia, debes de entender que estás en un proceso que comienza con el llamado, luego que continúa con la instrucción, un proceso que va a contemplar la crisis, pero también un proceso que en su gracia también implica la restauración. Así que anímate, esa es la voluntad del Señor. No podemos escapar de su llamado.
Así que no le demos tanta vuelta, respondamos al llamado, instrúyete, métete a instruirte en el Señor. Y como puedes ver al final, en esta conclusión, las personas que anhelan servir a Jesús responden al llamado. Son aprendices constantes y humildes. No buscan gobernar de acuerdo a sus deseos o patrones de pensamiento. Crecen en medio de la crisis y aprenden a amar a Jesús y a las personas. Esto es lo que me gustaría que quedara en tu mente y corazón. Y que de este grupo de personas Dios haga con cada uno de acuerdo a sus tiempos siervos y siervas que crecen en su caminar con Cristo y acompañen a otros a dar su siguiente paso con Jesús. Gracias por el tiempo que me dedicaste entre ayer y hoy. Gracias en verdad por haberme dado la oportunidad de venir y servirte por medio de estos tiempos con la palabra. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el servicio dominical para estudiar todos juntos la palabra del Señor, para aprender juntos qué implica el vivir en la luz o vivir en tinieblas y en qué realidad tú y yo deseamos vivir. Pero mientras el día de mañana llega, recuerda, anímate a autodisciplinarte, a autoliderarte a través de la vida devocional, de la oración y, si tu salud te lo permite, también a través de la ayuda. Al Señor la gloria y a su pueblo sus bendiciones. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. No, muchas gracias por este tiempo de bendición, porque creo que todos salimos edificados y bendecidos. Y bueno, gracias a Dios por contar con el Ministerio de Palabra de Vida como ese colaborador, ese amigo, ¿verdad?, que tenemos para ayudarnos en ciertas áreas. El Ministerio de Palabra de Vida es un ministerio que se encarga de ayudar a las iglesias locales a crecer tanto en liderazgo